Buen día para todos y para todas las personas que emprendieron este diplomado. En estos momentos nos encontramos en la recta final para la culminación de este diplomado y el módulo número 4 con respecto a las rutas de atención de violencia basadas en género con respecto a la población migrante. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que muchas personas desconocen y es el riesgo sobre la población migrante, el riesgo que recae sobre la población migrante y de un riesgo en particular que en estos momentos está afectando de manera severa a la población migrante, que es la trata de personas. Eh, la trata de personas es la tercera actividad criminal más grande en el mundo, siendo una forma de esclavitud moderna que atenta contra derechos fundamentalísimos. La víctima pierde por completo total sus derechos y son sometidas a tratos aberrantes y a vejámenes de los cuales en muchas ocasiones no se pueden comprobar, no pueden salir y muchas de las denuncias de trata de personas no llegan a término o peor, no son denunciadas. Muchas de las situaciones de trata de personas en el país no son denunciadas. Implica la trata de personas, implica la pérdida total de la voluntad y de la libertad por parte de las víctimas. No pueden manejar su vida, las víctimas no pueden manejar su vida según como quieran, ya que dependen por completo de la decisión que tome la persona tratante. eh, Pasan a ser seres humanos, a ser objetos de explotación y lucro por parte de las personas tratantes. Simplemente se convierten en un mueble, en un objeto que lucra a las personas que manejan las redes de trata de personas. No hay autonomía para las víctimas, no hay libertad para las víctimas son sometidas a realizar actividades en contra de su libertad, lo cual deteriora por completo el espectro de su dignidad humana y hay una restricción de su movilidad y de su comunicación de manera severa. En muchas ocasiones es muy común escuchar que las víctimas de trata de personas no pudieron denunciar porque no tenían acceso al exterior, no tenían cómo comunicarse con sus familias para denunciar que estaban cierto víctimas de este delito. En nuestro país, Colombia, en estos momentos se considera un país de origen y de tránsito de tratas de personas. Miren, ¿qué sucede? Ahorita en estos momentos con el fenómeno migratorio, Colombia se está convirtiendo en un país receptor de muchísimas personas migrantes. Según las estadísticas, son 1.800.000 personas migrantes. Ese tipo de influjo que ha llegado a diferentes zonas del país ha fortalecido de manera exponencial el recrudecimiento de las redes de trata de personas. ¿Por qué? Porque ven en las situaciones de vulnerabilidad con las cuales traen las personas migrantes, ven una oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Las redes delictivas que manejan las redes de trata de personas se han fortalecido en ciudades limítrofes de nuestro país. Maicao en La Guajira, Cúcuta en norte de Santander y Arauca en la zona de Arauca, se han convertido en las cunas de las grandes redes de trata de personas. ¿Y a qué se debe esto? Debido a la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes, generalmente las comprometen en situaciones de crisis bastante graves, lo cual motiva a las personas migrantes a aceptar todo tipo de ofertas que si bien en un principio no son denominadas como eh, trata de personas, llámese esclavitud forzada, matrimonio servil, explotación sexual, se convierte o se transmutan en este tipo de actividades, lo cual obliga completamente a la persona migrante que está siendo víctima de este delito a olvidarse por completo de su humanidad y de la dignidad humana que lo reviste y es violentado de manera directa. Eh, También hay un incremento en la actuación de redes delictivas, como les decía, hay un fortalecimiento bastante grave en las zonas limítrofes del país, porque encuentran precisamente en esta vulnerabilidad una ocasión idónea para delinquir y para hacer negocio. En Colombia, el delito de trata de personas se castiga de 13 a 23 años. Y el problema en estos momentos que hay para tratar el delito de la trata de personas, valga la redundancia, es el hecho de que no hay denuncias.
el nivel de denuncias en unos periodos de 10 años apenas van de 1000 denuncias de redes de trata de personas, pero hay estadísticas que influyen que son muchísimas más personas que en estos momentos están involucradas en redes de trata de personas. Entonces, el primer, el primer gran reto que se tiene para hablar de trata de personas es la denuncia. La trata de personas es un tipo de violencia que, si bien no afecta de manera exclusiva a las mujeres, sí las afecta de manera especial a las mujeres y a las niñas migrantes, ya que por cada hombre que es víctima de trata de personas hay al menos 3 mujeres víctimas de trata de personas. Es decir, somos la mayoría de las mujeres, mujeres migrantes, son la mayoría de las víctimas de esta red de trata de personas. Además, el 63% de las mujeres que son captadas tienen apenas entre 10 y 30 años de edad, realmente son muy jóvenes. Entonces, para materializar como la idea de qué es la trata de personas, es necesario hablar qué actividades constituyen las tratas de personas. La primera actividad es la explotación, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Eh, Incluye la prostitución ajena, el turismo sexual, la pornografía, incluye también la infantil y las otras actividades sexuales. ¿Qué sucede? Aquí es importante que hagamos énfasis en una cosa. En Colombia se está dando un fenómeno bastante vergonzoso, y es que se ha empezado a replicar en el imaginario colectivo que las mujeres venezolanas son mujeres que se dedican a temas sexuales. ¿Qué sucede? Hay una hipersexualización de las mujeres migrantes venezolanas en estos momentos. Es muy común estar en la calle y escuchar a cientos de personas llamar a las mujeres venezolanas como mujeres fáciles, como quitamaridos, como mujeres de la vida alegre, cosa que es completamente falsa, y además de que las discrimina por completo por el hecho de ser venezolanas y las asocian a temas sexuales, también las exponen a peligros inimaginables, ya que en ese imaginario colectivo de que las mujeres venezolanas están sexualizadas, eh, incentivan a las redes de trata de personas a adquirir a mujeres venezolanas para pagar, para poder solventar la demanda que están teniendo en Colombia. Entonces, replicar ese tipo de comentarios lo único que hace es fortalecer este tipo de delitos. Entonces, también tenemos que tener cuidado en la manera que nos expresamos, también tenemos que erradicar por completo este tipo de pensamientos que, además de peligrosos, son misógenos y además exponen a las mujeres migrantes a este tipo de delitos. La otra actividad que también se puede considerar como un delito que proviene de la trata de personas son los trabajos o servicios forzosos. Según la OIT, es cualquier trabajo o servicio obtenido por la fuerza de una persona bajo amenaza de castigo y para la cual la persona no se ha ofrecido. Uno de los riesgos más grandes que conlleva migrar a otro país en estos momentos es ser víctima de este delito en conjunto con la esclavitud. Es importante señalar que el trabajo forzoso en estos momentos se puede enmascarar de cualquier manera. Tiene como unos rasgos evidentes que tenemos que estar atentos para mirar a ver si hay o no trabajo forzoso. El primero es que hay un servicio de por medio, se ofrece un servicio, pero nunca de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber un servicio, puede haber un trabajo desde una empresa multinacional que tenga las mejores instalaciones, allá también se puede estar cometiendo trabajo forzoso, producto de una red de trata de personas, hasta el negocio más humilde que haya debajo de un puente, al lado de una vía, etcétera. Vendedores ambulantes pueden ser víctimas de trata de personas, hasta la persona que trabaja en una gran corporación. Es decir, el trabajo forzoso no necesariamente tiene que estar en las condiciones más paupérrimas para ser considerado trabajo forzoso y víctima del delito de trata de personas. Hay una amenaza latente de una pena o un castigo. Implica a la persona, es decir, a la víctima, a prestar un servicio ya que se encuentra amenazada. En muchas ocasiones
amenazan su vida, su integridad física y su integridad mental. Lo más importante, no es voluntario. La persona no ha dado su consentimiento, no ha dado su permiso para permanecer ahí, estar trabajando, y además no tiene la libertad para renunciar y para irse. Ahora bien, vamos a pasar a la esclavitud. ¿Qué sucede con la esclavitud? Es entendida como el ejercicio de la propiedad o control sobre la vida del otro. Hay una coerción, hay una restricción de circulación. En este sentido, la persona esclava, la persona que es víctima de esclavitud, no es libre de irse o de cambiar de empleador. Implica despojar por completo de la dignidad humana a la persona que es víctima de este delito, la convierte en una cosa o en un objeto y pierde por completo el sentido de ser persona. Hay varias situaciones que pueden ser catalogadas como esclavitud. Las vamos como a leer, como a señalar para que las tengamos en cuenta. La primera, que uno puede decir que hay posiblemente una situación de esclavitud, es estar privado de la libertad por una persona debido al pago de una deuda. Súper común escuchar que muchísimas chicas, sobre todo chicas, han ido a parar a países completamente desconocidos en los cuales no las deja salir debido a que el costo del viaje deben ser asumidos por ellas. Ahí se está dando un fenómeno de trata de personas severo. También el matrimonio forzado, cualquier situación que prive a la mujer de su derecho a oponerse o a comprometerse o a casarse con otra persona. Ahí pueden haber fenómenos de esclavitud, prácticamente estoy entregándole a una persona a otra persona. La tercera es la que ya estábamos hablando y es entregar a una persona, especialmente a una mujer, a cambio de dinero o de otra manera, como por ejemplo animales, lo cual es bastante común en ciertas partes del mundo, encontrar que hay un intercambio de mujeres a cambio de animales. Por parte del cónyuge, el cónyuge también puede cambiar a la mujer porque es parte de su propiedad, la consideran un objeto, su familia o un grupo en general. Y la entrega a través de un precio o no de un menor de 18 años por sus padres o tutores para ser explotados o puestos a trabajar. Estos son como los fenómenos más comunes de la esclavitud. Vamos a pasar a las siguientes actividades que también se consideran como trata de personas. La servidumbre doméstica es la vinculación del trabajo de una persona al pago de una deuda preexistente cuya cuantía el trabajador en ocasiones no conoce, que puede derivar de cientos de miles de vulneraciones. Normalmente la servidumbre doméstica alude a lo que llama su título y son mujeres, en muchas ocasiones mujeres, que son relegadas a servicios de cuidado y a tareas del hogar, ya que en el imaginario colectivo está el pensamiento de que las mujeres estamos relegadas a la casa. Casi la mitad de las mujeres en nuestro país están concentradas en este tipo de labores. Se cree que no de manera obligada, pero siempre ha habido como una superposición de que las mujeres estamos relegadas a tareas de trabajo y de cuidado. También otra forma que se constituye como trata de personas es la extracción de órganos. Bastante fácil la definición, pero ¿qué es lo que sucede? El problema no es extraer el órgano en sí, que aparte es muchísimo, en muchísimas ocasiones es completamente ajeno a su voluntad, por eso es tráfico de órganos, extracción de órganos, sino que también es completamente desconocido a la persona, a la víctima, de que le van a someter a este tipo de delitos. En general, el problema, o sea, conlleva en los cuidados posoperatorios y cuando son enviados a las casas después de días de extracción. Los cuidados no son lo suficientes, llegan a tener una mala evolución médica, lo cual les impide conseguir trabajo mucho más adelante cuando ya han pasado por la extracción de órganos. Ellos no reciben en muchas ocasiones el precio por ese órgano. Además de que son sometidos a ciertas prácticas médicas que los someten a dolores extremos y a estrés y a síntomas mentales bastante graves. También
Hablamos del matrimonio servil. El matrimonio servil es la suma de muchísimas más formas de violencia, como lo acabamos de ver. Los matrimonios serviles, podemos hablar de violencia física, sexual, reproductiva. También podemos hablar de trabajos forzosos, de servidumbres domésticas y de esclavitud. O sea, el modus operandi de el matrimonio servil puede conllevar a cientos de vulneraciones más que normalmente afecta de manera exponencial a mujeres y a niñas en todo el mundo. Los matrimonios serviles en estos momentos se aprovechan de la vulnerabilidad de la mujer, la sacan por completo de su contexto familiar, las obligan a estar en familias que no conocen, a ser sometidas sexualmente por parte de su cónyuge y a crear un hogar entre comillas, con una persona que prácticamente es su victimario. En estos momentos en Colombia hay una problemática bastante grave y es que en muchas ocasiones se han visto situaciones de matrimonio servil con personas migrantes, normalmente migrantes venezolanas, en las cuales les prometen tener un hogar con un hombre de nacionalidad colombiana para poder regularizar su estatus migratorio en el país, además de que les ofrecen cierto tipo de protección en contra de todas las violencias anteriores que hemos visto que se puede dar por el hecho de ser migrante. Las privan en muchas ocasiones de alimentación, de vivienda, de servicios públicos y las someten a situaciones aberrantes. Por último, también está la mendicidad forzada, la cual es muy conocida en nuestro país, que es la práctica permanente o eventual que consiste en solicitar a alguien una limosna. La mendicidad en sí no genera una transacción económica, no se puede considerar un trabajo. Y puede entenderse como toda actividad que tiene por finalidad obtener un sustento económico para una o varias personas y pretende obtener ganancias económicas u beneficios para un tercero. La mendicidad en Colombia fue un tema bastante publicitado debido a que en zonas como Cúcuta y Bucaramanga hubieron denuncias bastante serias por parte del ICF en el cual señalaban que varios padres de familia estaban alquilando a niños venezolanos para pedir en los semáforos de las ciudades. Entonces, no estamos tan lejos, no estamos tan ajenos al tema de trata de personas. Se está dando en este país, en estos momentos, en muchas regiones del país, por lo cual es como bastante importante conocer cuáles son los tipos de trata de personas y cómo poder combatirlas. Con respecto a cómo poder combatirlas, el Ministerio de Interior es la entidad encargada de coordinar todas las ayudas que necesitan las personas que son víctimas de este delito. Correr esto para acá para que puedan ver cuando estén viendo la grabación. Y es que para las víctimas colombianas de trata de personas, también aplica para las personas retornadas desde Venezuela, pueden acceder a programas de protección y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, a investigaciones y judicialización de dichos casos a través de comités interseccionales para la lucha contra la trata. También tienen que articularse con los comités departamentales, distritales o municipales para desmantelar las redes de trata de personas. Esos son como los derechos a grandes rasgos que tienen las personas migrantes eh, para cuando son víctimas de este delito. Entonces, ¿qué sucede con las víctimas extranjeras en Colombia? Que son irregulares. También tienen acciones y asistencia humanitaria que incluyen informar al consulado para la repatriación si la persona así lo desea, regularizar el estatus migratorio de la víctima en Colombia hasta que haya una repatriación, brindar asistencia humanitaria de emergencia y remitir los casos a las entidades competentes para la judicialización y la investigación de dichos casos. También existen múltiples programas de asistencia inmediata e inmediata de este tipo de violencias. Tienen que ser valorados de manera integral, es decir, no solamente tienen derecho a una asistencia técnica y jurídica, sino que también, dado el caso que necesiten asistencia de salud o asistencia de salud mental, pueden acceder de una manera rápida y gratuita y deben acceder de una manera rápida y gratuita en las IPS del país.
las cuales ellas deben tener protocolos para tratar a las víctimas de trata de personas. Eh, También pueden acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo para poder acceder de manera gratuita a valoraciones jurídicas y aparte de ser valorados física y mentalmente en las IPS, también tienen derecho, dado el caso, a acceder a métodos anticonceptivos, a acceder a métodos para contrarrestar posibles infecciones si de pronto fueron víctimas de violencia sexual mientras estaban en cautiverio, además de que también pueden acceder completamente a las interrupciones voluntarias del embarazo. En Colombia en estos momentos hay dos líneas para la denuncia de trata de personas. La primera se llama Liberap, es una aplicación móvil gratuita creada por Migración para reportar o pedir asistencia mediante un botón de pánico. Uno denuncia por ahí que está siendo víctima de un delito de trata de personas. También hay una línea nacional gratuita a nivel para poder denunciar este tipo de hechos, y lo que se busca es como publicitar a grandes rasgos estas herramientas para que las mujeres en general puedan denunciar cuando estén siendo víctimas de este delito. Así bien, espero que haya quedado bastante claro las incidencias de este delito, cuáles son las actividades que más repercuten a estar enfrente de la trata de personas, y nos veremos pronto para finalizar este módulo con las violencias más comunes y las rutas más comunes para erradicar por completo las violencias en contra de las mujeres migrantes. Hasta luego.